Génesis 6, comenzando en el versículo 1, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Más serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9 dice: estos son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque a toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia, y a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Amén. Favor de tomar asiento. Estamos viviendo en un tiempo de mucha maldad y de mucha violencia. Creo que nadie lo puede negar. Y fíjate, vamos a ver un pasaje que es muy importante y habla de las condiciones del mundo antes de que regrese nuestro Señor Jesús. Aquí vemos lo que estaba pasando en Génesis. Volteen conmigo, ya les dije, estamos en Mateo capítulo 24. Jesús estaba con sus discípulos aquí. Ellos habían salido a Jerusalén, y los discípulos están apuntando al templo. Génesis 24, vemos las señales antes del fin. Fíjate lo que dice, comenzando en el versículo 3. ¿Ya están todos ahí? Dice: y estando él sentado en el monte de Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad, que nadie os engañe. ¿Qué es nadie? Nadie. Que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a brincar hasta el versículo 37 del mismo capítulo, Mateo 24, versículo 37 al 39, nos dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque
como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjate, ¿qué hay de mal? ¿Qué hay de mal en comer, beber y casándose y dándose en casamiento? ¿Qué hay de mal en eso? Pues nada. Pero el problema, aún desde el principio en Génesis, es que Dios no estaba incluido en sus planes. Muy importante. Ellos estaban tan ocupados en vivir mi vida, mi mejor vida hoy. Era el enfoque de ellos, sus propios planes, vivir a mi manera o a su manera. Pero fíjate, lo que era y es aún hoy en día es una vida sin Dios. Es lo que es. En ese día, fíjate, tanto como hoy en día, no había conciencia para Dios. Cuando la conciencia le muerde a uno, qué bueno, qué bueno. Pero habla con el mundo y están perdidos y no les muerde la conciencia. Viven como si no hubiera Dios. Y quiero que entiendan, esto comienza en el hogar. Comienza con lo que nosotros creemos como cristianos y cómo vivimos. ¿Declaramos ser creyentes y vivimos como si no hubiera un Dios? ¿Como si no tenemos que dar cuentas? Porque te voy a decir, comienza en el hogar y ahí es donde comienza la destrucción del matrimonio, de la familia, la iglesia y luego la sociedad. Ves a través de todo el internet. Ves en las escuelas lo que están enseñando. Ves en las noticias. ¿Dónde está Dios en todo esto? Estos son los planes del hombre y lo que sale del corazón del hombre. Hay un dicho: los cristianos son como una bolsa de té. No sirven hasta que los pones en agua caliente. No sirve. Y hay veces es lo que cada uno de nosotros tenemos que pasar por dificultades, porque ahí se va a revelar lo que verdaderamente crees o no crees. Ahí se va a revelar si verdaderamente te vas a detener de Dios o no. Porque hay muchos que pueden profesar ser creyentes, pero vienen las dificultades. ¿Y qué pasa? La iglesia apenas antes de la pandemia, la iglesia estaba llena. Después de la pandemia, como la bolsa de té, fueron probados y no pasaron la prueba. Y ahí se va a revelar. Aquí nos vamos a enfocar en 2 puntos en esta mañana. Primero, el hombre pecaminoso es el versículo 1 al 7. Y luego el segundo punto es el hombre de Dios. Podemos decir San Noé, ¿no? Versículo 8 al 13. Comenzando con el primer punto, el hombre pecaminoso. Regresamos, estamos en Génesis, comenzando allí en el versículo 1 del capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Aconteció que cuando. Aquí tenemos un tiempo que ha pasado. Desde que dejamos el capítulo 5 de Génesis y no el tiempo de la semana pasada. Es un tiempo bíblico, podemos decir. Si recuerdan que fuimos introducidos a Noé en Génesis 5:32. Y siendo Noé, fíjate, de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Entonces ha pasado tiempo. En estos últimos días se ha estimado que la población pudiera haber crecido
como eso de 5 billones de personas a este punto. Porque dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Nosotros, hoy en día vemos los efectos del pecado, vemos los efectos de los problemas asociados con una explosión de la población. Vemos millones muriéndose de hambre, hay hambruna y personas se mueren de hambre. Vemos los problemas en las ciudades más habitadas, las ciudades grandes, problemas de crimen, problemas de basura, problemas de electricidad, problemas de agua. Estos últimos 10, 15 años, ¿cómo hemos sufrido de agua? Y este año, todo eso cambió. Pero vemos problemas con agua que llueve y ves los ríos llenos y toda el agua se está regresando al mar en vez de detenerla, en vez de... Problemas. Si recuerdan, cuando no había agua, solamente podías regar el pasto ciertos días y no ciertos días, a ciertas horas. En Los Ángeles dejaron que todo se secara. Pero también vimos el problema ¿con qué? Con el agua contaminada. Tanto medicamento que las personas se deben de estar tomando y todo el tiempo no se lo toman. Luego se deshacen de él y lo echan al baño. ¿Y a dónde corre? Y ahora salen a pescar y sacan un pez con ¿qué? 3 ojos, ¿no? Problemas de contaminación en muchas diferentes formas. Pero vemos aquí, y les nacieron hijas. Qué curioso que se enfoca Génesis aquí y dice, y les nacieron hijas. Qué bendición, ¿no? Yo no tuve hijas, tuvimos varones, pero ahora tengo nietas. Qué bendición, ¿no? Fíjate, versículo 2, dice, les nacieron hijas que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Si lo lees y nada más te pasas por alto, no ves el problema aquí. Pero quiero que entiendan que en los últimos días había perversión sexual en esos tiempos. Dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Ahora, bien sabemos hoy en día que la perversión sexual es una industria de muchos billones de dólares hoy en día. La explotación del cuerpo humano por muchas diferentes maneras. Los hombres perversos se aprovechan ¿de quién? De las jovencitas, de los jóvenes, de los niños, las niñas. Hay películas pornográficas, tiendas pornográficas, revistas y el internet. Y hoy en día se usa el sexo para vender todo. Pasta de dientes, automóviles, refrescos, hasta pan dulce. No he visto, no, sí, ahí está. Increíble. Pero vemos que dice, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Fíjate y toma nota, ¿quién escogió? ¿Quién escogió? Ellos fueron los que escogieron. Es como si fueran al mercado y escogieron. No, pues me gusta esta leche más que esta leche. Esta soda, esta bebida, bistec ranchero, ¿no? La ranchera está mejor que los trocitos de puerco. No, pero le pones chile. No. Escogieron. Satisfacer a uno mismo lo que más me gusta a mí. Esto es lo que indica y nos da la idea aquí. Pero fíjate, ni el extenso que se pasó aquí, a qué extenso no sabemos. Qué tan mal se fue o estaba, pero ¿dónde estaba Dios en esto? Es la pregunta aquí. Porque ellos fueron los que escogieron y ese es el problema. Cuando nosotros escogemos para nosotros, no es lo mejor. Cuando Dios nos lo da, Él ha escogido lo mejor para nosotros. Muy diferente.
Vemos que dice los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Quién eran? ¿Quién eran? Y te voy a decir, hay varios puntos de vista sobre este versículo. Esta mañana estaba leyendo otro punto de vista acerca de este versículo. Se ha discutido sobre mucho sobre la interpretación de este pasaje, y solamente les voy a enseñar dos posiciones en esta mañana, y son teorías. No es de tomar un punto de vista o el otro, y te voy a decir, no es esencial para la salvación de uno. Pero es importante tomar cuenta que esto pasó. El primer punto de vista es este, fíjate. Algunos dicen que los hijos de Dios son la semilla de Set, que es el linaje de Adán que llegara a traer el Mesías, que estos son los hijos de Dios. Que el linaje de Set se estaban casando con los impíos en el linaje de Caín. Ahora, la Biblia nos prohíbe a nosotros, los cristianos, que nos vayamos a casar con un incrédulo, con los impíos. Este matrimonio solo va a derribar la relación del cristiano con su Salvador, Cristo Jesús. Importante entender esto. ¿Por qué? Porque la palabra es la misma, es mismo Dios, ayer, hoy y mañana. Segunda punto de vista es que los hijos de Dios eran ángeles caídos, que estos ángeles tuvieron relaciones con las mujeres de ese día. Y existen varios problemas, algunos con esta teoría. Primeramente, los ángeles, como hemos visto, son asexuales. Entonces, ¿cómo seguimos con esta enseñanza? Ellos dicen que el resultado de estas relaciones es que tuvieron hijos que eran gigantes. Bueno, si este es el resultado de relaciones con ángeles y mujeres, ¿cómo es que los gigantes aún existían todavía después del diluvio? ¿O que sobrevivieron el diluvio? Pues solamente había 8 personas en el arca. ¿Ven? Entonces, si se recuerdan la misión de los 2 espías, Números 13, 31 al 33, dice así: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijo de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces, es difícil tratar de comprender o aceptar que estos eran ángeles y tuvieron hijos que eran gigantes, porque vino el diluvio y destruyó todo. Pero aquí, para entender más, hijos de Dios sí es una referencia a ángeles de acuerdo a Job. Job 1:6 nos dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Job 2:1: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Pero fíjate, la referencia en Job de los ángeles aquí son que estos ángeles son fieles a Dios. Cuando Satanás cayó, muchos de los ángeles lo siguieron en rebelión contra Dios. Hoy en día conocemos a estos ángeles como demonios. Judas, versículos 6 y 7 de Judas, en el único capítulo, dice así: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, podemos entender que la referencia
de estos hijos de Dios son los que abandonaron a Dios y siguieron a Satanás. Ellos en este momento ya no son ángeles, pero son demonios, ángeles caídos, que entraron a los hombres y mujeres. Son ellos que fueron y eran poseídos por demonios, porque eso sí puede pasar. No con el creyente, pero con el incrédulo. Habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza, dice, en los últimos días habrá actividad diamónica. Lo que vemos aquí es un incremento de actividad de demonios. Es lo que estamos viendo ahí, tanto lo que está pasando hoy en día. Esta idea que las escuelas están enseñando, todo lo que es de demonios. Fíjate, eran estos demonios que en un tiempo eran los hijos de Dios. Ángeles fieles que caminaban con Dios. Ángeles, pero son ángeles caídos que ahora estaban poseyendo a la humanidad y que se estaban casando con el linaje de Set. El resultado es que ellos estaban corrompiendo la humanidad. Y ellos, la humanidad, ya no miraban a Dios, pero solamente los deseos de la carne. Esas son las condiciones que nos encontramos hoy en día. Esta es una batalla espiritual contra el enemigo de Dios. ¿Por quién? Por las almas de nuestros hijos. La perversión que están enseñando, esa es enseñanza y doctrina de demonios. Esta idea que puedes escoger ser niño o niña o hijo, hombre o mujer o no, esto, ya vimos, todo eso es falso. Perversión. Vivir como si no existiera Dios. Hoy en día se ve, y también en los cultos. Hay mucha actividad demónica en los cultos. Oímos de sacrificios de animales y en ciertos tiempos hasta humanos. Pero si pudieran haber sido ángeles, los ángeles mezclados con humanos, yo creo que se miraran muy diferentes, si fuera posible. Fíjate, para entender más, y yo creo para mantenerlo en contexto, el tema del capítulo 6 de Génesis es el pecado y la corrupción del hombre. El pecado y la corrupción del hombre. Ese es el tema de este capítulo. No la rebelión de ángeles. Eran los hombres del linaje de Set que tomaron a las mujeres del linaje de Caín, pero poseídos por demonios, ahora están renunciando a Dios. Vemos que dice que las hijas de los hombres, estas eran las mujeres que estaban en el mundo, referencia al linaje de Caín. Eran hermosas. Tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. La idea de escogiendo entre todas nos da la idea, nos indica que Dios no estaba en este plan de ellos. O sea, estaba fuera de la voluntad de Dios para comprender más. Hay veces el varón se fija en la belleza, pero te pregunto, ¿conoce al Señor? ¿Sirve al Señor? ¿Está asistiendo a la iglesia? ¿Está sirviendo a Dios? No, pero es que la misma idea, haciendo planes para uno mismo, de acuerdo a lo que yo quiero, mi atracción, lo que a mí me gusta. Y te voy a decir, este es un pecado, uno que sigue aún hoy en día. Las personas que viven la vida como ellos desean, es decir, yo soy mi propio Dios. Yo no necesito a Dios.
Hacen decisiones de la vida sin aconsejar a Dios. Señor, este es tu deseo, esta es tu voluntad. ¿Te agrada? ¿Cómo le va a agradar si es una party girl, no? ¿Cómo le va a agradar? De la otra manera también. El varón que no camina con Dios. El versículo 3 dice así: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No soportará, no aguantará, no tolerará mi espíritu con el hombre para siempre. Es aquí que se nos permite ver que Dios tiene un límite. Tiene un límite. Y Él, fíjate, no va a tolerar al hombre y su rebelión contra Él. Va a llegar el punto, aquí ya, la expresión aquí muere. Fíjate. Sabemos que Dios nos da muchas oportunidades de arrepentirnos. En ese día les dio los días de Metusalén. ¿Cuántos años? 969 años, casi 1000 años, para que se arrepintieran. Es lo mismo con nosotros. Su deseo es que nadie se pierda, pero que vengan a salvación. Dice, porque ciertamente Él es carne, el hombre es mortal, nos vamos a morir. Ya vimos esto. La bendición de varias enseñanzas. No, vamos a morir. Tenemos que oír estas palabras, tienen que resonar adentro de nosotros. El tiempo está corto, está medido. No importa lo que diga la humanidad. ¿Por qué? Porque ellos siempre quieren hacer superhéroes, ídolos gigantes, artistas, jugadores del deporte, los intelectuales, pero al fin de todo solamente son carne. Y van a morir como todos los demás. Y vemos que dice, más serán sus días 120 años. Y muchos han entendido que este versículo nos dice que los hombres solamente iban a vivir a 120 años a lo máximo. Pero no es lo que Dios decía aquí. Decía Dios que solamente les quedaban 120 años a la humanidad antes que viniera el diluvio. Primera de Pedro 3:20 dice así: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaban el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Vemos y entendemos que hay un límite. Hay un límite a su misericordia. Hay un límite a su gracia. Ese favor inmerecido. Llega el tiempo que ha llegado el límite. Durante esos 120 años, fíjate, Noé preparó el arca y dio testimonio de lo que venía. Segunda de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pero hoy en día no va a pasar. No lo creen. Pero si Dios no perdonó a ellos, les dio su límite, les dio el tiempo para que se arrepintieran. El versículo 4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora, gigantes es la palabra en hebreo nefilim, que quiere decir los caídos. Muy importante.
La palabra gigante viene del griego y el énfasis es en este caso no sobre la exagerada estatura, sino sobre su carácter violento y malvado. Hay que leer el versículo con esta clarificación. Nefilim, los caídos en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Dios, fíjate, miró sobre el mundo y vio a los caídos, su carácter violento y malvado. Vio que el hombre se había arruinado, corrompido. ¿Por qué? Porque renunciaron a Dios y se fueron, dejaron ser llevados por los demonios. Y dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y este versículo nos habla en realidad del ego del hombre. El ego, el orgullo, el punto de vista de ellos. Los que se habían casado en un matrimonio mixto, los miraban como valientes, varones de liderazgo, superconquistadores, poderosos. Wow, mira lo que hicieron. Esperando que la ira de Dios. Lo que nosotros pensamos ser poderosos y buenos no es visto en esa misma manera por Dios. No es visto en esa manera. Lucas 16:15 nos dice así. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Fíjate, justificándose a ellos mismos delante de los hombres. Orgullo. Mira quién soy, mira lo que he hecho, lo que he cumplido. El mes del ego. Pride. Celebrando pecado. Fue la caída de Satanás. El orgullo. El versículo 5 dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjate, los últimos días y la maldad del corazón del hombre. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y tenemos que notar, hay que notar que Dios vio la maldad del hombre, no de los ángeles. Nos ayuda a reafirmar. Maldad de los hombres. Es lo obvio. El pecado a este punto no está dentro, escondido, pero afuera, enfrente de todos. Ellos tienen orgullo en exhibir sus pecados, no tienen conciencia de lo que hacen. La conciencia ya no les molesta. ¡Wow! Por eso pueden actuar como pueden actuar, hasta más exagerados, porque te lo están echando no a la cara a ti, pero a Dios. Es lo que se ve hoy en día. Y que todo designó de los pensamientos del corazón. Fíjate de dónde vino. Oh, pero sigue tu corazón. Todo designó. Esto es la intención de los pensamientos del corazón. Está hablando que las intenciones del corazón se estaban revelando, están demostrándose públicamente. La maldad del corazón estaba expuesta a este punto. Recuerda que Dios mira el corazón. Dios ve lo que hay en el corazón de uno. Y nosotros no lo podemos ver. Pero Él sí. Podemos vacilar, engañar a todos alrededor de nosotros, pero Él mira la condición y la intención del corazón. Y fíjate, de ellos era de continuo solamente el mal, de continuo. Este es el punto que el pecado ha llegado, podemos decir, a lo máximo.
Que el corazón continuamente y solamente hace, piensa y demuestra el mal. Todo el tiempo. A este punto ellos habían llegado a hacer el mal continuamente. Las cosas estaban tan mal, que solamente 8 personas quedaban. Ellos no habían sido corrompidos por la maldad que existía. Y si le pensamos, fíjate, Satanás estaba tan cerca de destruir el linaje en que iba a llegar el Mesías. 8 personas. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Las palabras de Dios, nuestro Creador. Se arrepintió Jehová, le dolió en su corazón. Es lo mismo para nosotros. Cuando alguien nos engaña, nos decepcionan, nos arrepentimos, nos duele nuestro corazón. Y esto es por el amor que Él tiene por nosotros. Así como nosotros mismos tenemos amor que tenemos para nuestros amados. Nos duele. Dios lamentaba. Dios no es una fuerza, es un Dios que tenía dolor. Le dolía su corazón por nosotros. Porque estábamos tan lejos de Él, viviendo en la perversión y la maldad del corazón. Todo expuesto enfrente de todos. Tienen desfiles, tienen eventos. Ahora, quieren vestirse como mujeres y traer shows a las escuelas públicas para los niños. ¡Qué perversión! Le duele el corazón a Dios. Versículo 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlas hecho. Dios iba a borrar como 7 billones de personas y todo animal que no estaba sobre el arca, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y fíjate, este juicio iba a caer sobre el mundo, sobre todo el mundo. Nuestro pecado, para entender, no es solitario, afecta a muchos. Si no nos cuidamos, puede destruir toda una familia. Nuestros pecados afectan a muchos y no solamente a nosotros. Segundo punto, el hombre de Dios, San Noé. Versículo 8 al 13, versículo 8 dice así: pero Noé halló gracia ante de los ojos de Jehová. Gracia. La gracia de Dios no se nos da porque nos portamos bien. Es la manera que Dios responde a la fe que salva. Es el favor de Dios que ha compartido a nosotros. No es ganado, simplemente es dado. El favor inmerecido. Pregúntate, ¿por qué nos ama Dios? ¿Por qué nos ama? Verdaderamente es un misterio grande. No es porque están guapos y bonitas, ¿no? ¿Por qué nos ama? Te voy a decir, este amor nada más es porque Dios es amor. Y te voy a decir, no es porque Él nos necesita. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjate, la fe de Noé era
podemos decir una verdadera fe. Verdadera fe. Por su fe, la fe de Noé, esta fe fue recibida en su mente. Noé entendió en su mente la advertencia de Dios. La ha entendido, la entendió en su mente. ¿Hemos entendido? Fue aceptada en su corazón. Noé, fíjate, tuvo temor que Dios venía al mundo, que esto va a pasar. Aceptó la voluntad de Dios, obedeció la palabra de Dios. El resultado, por su fe se salvó su casa, pero también dice, y por esa fe condenó al mundo. Dios usó la arca como el ejemplo, que no entendieron la verdad de su palabra. Si uno dice que entiende la palabra, la verdad, y no se mueve, no hace, no cumple, te voy a decir, no es bíblico. En realidad no creen. No es verdadera fe. ¿Por qué? Porque no están respondiendo en acción. La verdadera fe nos va a mover. Versículo 9 dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Nueva Versión Internacional la dice así: esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Fíjate, Noé es mencionado más de 50 veces en diferentes libros de la Biblia. Noé era un hombre justo. Él estaba recto ante Dios. Esta era la primera vez que la palabra justa es usada. Uno pregunta, ¿cómo es justo? ¿Por sus buenas obras? No, es al revés. Él hacía buenas obras porque era justo. Y él era justificado por Dios. ¿Por qué? Por aceptado a Dios en la fe. Por fe aceptó a Dios. 2, Noé era un hombre irreprochable. Él estaba recto ante los hombres, honrado entre su gente, recto ante los hombres. No quiere decir que no tenía pecado, pero él era pecador como todos los demás, pero él fue justificado una vez más por su fe. La única manera que nosotros podemos ser justificados es por fe. Y es poner nuestra fe ¿en qué? En Cristo Jesús, quien es Dios. Tito 1:16 dice así: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Fíjate, lo digo todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Cómo se pueden declarar creyentes y querer vivir como el diablo? ¿Cómo? No, pero es que yo creo. ¿Qué crees? Porque no es bíblico. Con los hechos lo niegan, dice la palabra de Dios. Era el tiempo, te voy a decir, más oscuro de ese tiempo en la humanidad. Pero a pesar de eso, no había nada mal que las personas podían decir de Noé. Oh, wow, camina con Dios, fíjate, ja, ja, ja. Es religioso. Es un aleluya. Ja, ja, ja. ¿Qué podían decir? ¿Está obedeciendo a Dios? ¿Te imaginas? ¿Construyendo un arca? ¿Por creer a Dios? Aún Dios ni existe. La mentalidad. Vemos que en este tiempo de tinieblas tan oscuro y malo, fue en este tiempo que vemos que este hombre era justo y honrado. Así que nosotros en realidad no podemos tener o dar excusas por qué vivir como el mundo cuando somos cristianos. Tiene que haber una gran separación, porque Dios ya nos salvó de eso. Pero nosotros, cada uno de nosotros tenemos que escoger lo que vamos a hacer.
ser hombres y mujeres justos y honrados. 3, Noé caminó con Dios. Con Dios caminó Noé. Fíjate, él siguió el ejemplo de su bisabuelo Enoc. Enoc caminó con Dios y el ejemplo de su abuelo Metusalén y su padre Lamec. No hay nada mejor que les podemos dejar a nuestros hijos, nietos y nietas. Dejarles el ejemplo, que nuestra herencia sea que nosotros caminamos con Dios. Lo mejor. A pesar de cómo vive el mundo alrededor de nosotros. Las dificultades de la vida, va a haber tiempos que tenemos que pasar por ellas, tanto como Noé. Él tuvo que pasar por este tiempo difícil, pero su bisabuelo Enoc, Dios lo sacó de todos estos problemas y este tiempo de maldad. Pero fíjate, Dios también estará con nosotros durante estos tiempos. ¿Por qué? Porque caminamos con Dios. Versículo 10 dice: engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Noé tenía 500 años cuando comenzó su familia. Génesis 5:32. Pero importante notar esto. Comenzó su familia. Aún siendo un mundo tan malo, tan perverso. Versículo 11 y 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces vemos que fue el hombre que era responsable. El hombre corrompió la tierra por irse a su manera y en haber abandonado a Dios. Es fácil culpar a nuestros padres, familia, el jefe, el lugar donde crecimos o vivimos, pero te voy a decir, es nuestra propia culpa. Los deleitos que nosotros mismos nos hacemos. Fíjate, el mundo siempre quiere culpar a Dios. No creen en Él, pero lo quieren culpar. Es que Dios me hizo así. No. Esta es la corrupción de la humanidad. No estás pensando bíblicamente. Estás pensando, tus pensamientos son mundanos. La culpabilidad está en el hombre, en que el hombre siguió y sigue siguiendo a Satanás en vez de seguir a Dios. El versículo 13 dice así: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Llegó el tiempo de juicio. El tiempo, podemos decir, ha madurado. Es en este tiempo antes del diluvio. Todo esto es aplicable hoy en día. Hoy en día ya viene el tiempo. Toma nota que se está madurando el tiempo. Leímos, guerras, se oye, terremotos, hambrunas. Todo esto está pasando. El tiempo de juicio está por venir y viene. Aquí paramos por hoy. 4 puntos de aplicación. Primero, ahí viene el tiempo de juicio, pero el Señor viene por su iglesia. 2, mira las señales alrededor de ti. Te pregunto en esta mañana, ¿estás listo? ¿Estás listo? Te voy a decir, para estar listo se requiere fe. Primero vimos fe que fue recibida en su mente. Noé entendió en su mente la advertencia de Dios. ¿La entiendes en tu mente? Fe que fue aceptada en su corazón. Noé tuvo temor que Dios venía al mundo y Jesús viene. ¿Tienes temor?
¿Tienes esa reverencia por Dios? Fe en que aceptó la voluntad de Dios, obedeció la palabra de Dios. Te pregunto, ¿aceptas la voluntad de Dios para tu vida? ¿Obedeces su palabra? Tenemos que obedecer. 4, o tienes fe de emoción. Fe de emoción, te voy a decir, cambia. Depende cómo te sientas en ese momento. Y hay mucho cristiano que vive así, pero es que yo siento. No importa cómo te sientas, ¿qué dice la palabra? Es que yo me siento. Los jóvenes hoy en día, yo siento que... ¿Y qué dice la palabra? ¿Te vas a detener de tus sentimientos? ¿Te vas a detener de la verdad de la palabra de Dios? Muy importante. Si no conoces a Cristo, hoy es el día de salvación. Va a haber hermanos y hermanas aquí enfrente que te pueden explicar el evangelio para que seas salvo. Pero quizás te estás permitiendo ser llevado por las ideas del mundo. No lo hagas. Arrepiéntete. Cree lo que la palabra de Dios dice. Esta es la verdad. No las ideas de hombres o doctrinas de demonios.